Buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy, donde hablaremos sobre el diseño de vías rurales con datos de estación total. Eh, Sé que aquí en Softtree nos enfocamos mucho en hablar de LiDAR en nuestros seminarios web, porque claramente nos encantan los datos LiDAR, nos fascinan. Pero hoy nos centraremos en trabajar con datos de estación total, además de que veremos algunos pasos especiales que debemos seguir cuando trabajamos con ellos. En primer lugar, quiero darles las gracias a todas y a todos por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Shadia Serrano, soy la presentadora oficial de los seminarios web en español y aquí se encuentra también Humberto Botero, ingeniero de soporte para Softtree. Él será quien se encargará de la parte real. Él presentará el flujo de trabajo en el software. Bueno, este es el contenido del día de hoy. Vamos a comenzar con una breve introducción. Aquí pues hablaré yo un poco sobre el flujo de trabajo y algunos conceptos y pasos que son importantes para trabajar con estación total o con datos topográficos convencionales en general. A partir de ahí le daré la palabra a Humberto, quien comenzará la presentación importando un archivo de estación total, definirá las líneas de quiebre, creará un modelo de terreno en 3D y curvas de nivel y luego pasará al módulo Location donde comenzará a demostrar la simplicidad de cómo se puede diseñar en RoadEng para determinar los mejores alineamientos tanto horizontales como verticales, incluyendo las secciones transversales y el movimiento de materiales. Todo esto se hará para un proyecto de realineación de vías. Y finalmente, vamos a ver los formatos de salida. Discutiremos las diferentes opciones que ofrece el software para comunicar el diseño, tales como tabulación de volúmenes, replanteo y planos de construcción. Eh, el flujo de trabajo típico para diseñar una vía con datos topográficos convencionales realmente tiene un par de pasos adicionales que son como en donde se define y se hace la importación de especificaciones. Pero ya hablaré más adelante en un par de diapositivas de qué es eso y por qué es útil. Bueno, una vez que importamos los datos de levantamiento, pasaremos a definir las líneas de quiebre y luego crearemos nuestra superficie TIN que representa nuestro OG o, en otras palabras, el terreno original. Bueno, quiero mencionar que estos primeros 4 pasos se manejan en el módulo Terrain y cuando ya tenemos nuestro OG o nuestro terreno original, creamos un diseño nuevo a partir de este en el módulo Location. Ya de aquí en adelante, el flujo de trabajo es muy similar a como si estuviéramos trabajando con datos LiDAR. Vamos a configurar nuestra sección transversal, crear nuestros alineamientos tanto horizontales como verticales y haremos la afinación del diseño agregando elementos tales como drenajes, por ejemplo, y luego crearemos el documento de salida que en el caso de este seminario el día de hoy no solo va a ser multiplot, sino también LAN XML para replanteo. Un par de conceptos que quería presentar hoy en primer lugar se refiere a la especificación de importación. Esto, en otras palabras, es una forma única de decirle al software cómo interpretar los datos topográficos que se importan y cuando se tienen ya configurados es reutilizable. Por lo tanto, si recopila los datos de la misma manera cada vez, puede configurar una especificación de importación y simplemente reutilizarla con
continuamente, ahorrándose así muchísimo tiempo. Claves como los elementos estructurales del archivo de los datos, por ejemplo, su asignación de columnas, qué tipo de archivo es, si está delimitado por tabulaciones o separado por comas, entre otros. Debo decir que la característica tal vez más poderosa de una especificación de importación es que pueden unir automáticamente elementos y crear polilíneas y así brindarles cierta consistencia a los tipos de línea y los símbolos entre proyectos. Una especificación de importación, como dije, une y crea polilíneas, pero algo realmente importante que tiene es que puede influir en cómo se recopilan y codifican los datos topográficos. Como pueden ver en los siguientes dos ejemplos, la identificación por lado se refiere a diferenciar códigos de puntos según el lado del alineamiento, ya sea izquierda o derecha, donde se encuentren, por ejemplo, borde derecho de pavimento, cuneta izquierda, talud derecho, entre otros. La configuración de los datos topográficos para tener códigos de puntos que son únicos para cada lado realmente simplifica y agiliza el proceso. Bueno, por último, quiero hablar de las líneas de quiebre. Estas son realmente importantes porque son esenciales para la creación de un modelo preciso, por lo que una línea de quiebre, como ustedes saben, son polilíneas usadas para conectar puntos que representan un elemento lineal, como por ejemplo el eje de la vía. Como pueden ver aquí en estas imágenes al lado derecho de la pantalla en la parte superior, no tenemos línea de quiebre configurada para el eje de la vía y se puede ver que el triángulo en realidad está cruzando en la parte superior. Pero bueno, aquí ya entramos en terrenos más profundos y creo que es momento de darle la palabra a Humberto, quien está preparado. Pero, perdón, Humberto, un segundo. Antes de darle la palabra, quiero recordarles que pueden hacernos preguntas durante el seminario en la sección, en el panel de preguntas y respuestas. Todas sus preguntas las abordaremos al final de la sesión y si pasamos nuestra hora de finalización del seminario, nos encargaremos de entregarles vía correo electrónico a todos las respuestas. Así que ahora sí, adelante Humberto. Bueno, muchas gracias, Chadia. Voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver el flujo de trabajo básico para un proyecto de rectificación del trazado de una vía rural. Y como lo mencionó Chadia, vamos a usar datos de estación total en lugar de los tradicionales LiDAR. En este caso vamos a usar un archivo de texto, archivo tipo CSV. Les voy a mostrar acá el archivo rápidamente. Es un archivo separado por comas y vamos a ver la importancia de los códigos de punto en la creación de las líneas de quiebre. Acá podemos ver un puntos de referencia, puntos que definen las corrientes de agua, bordes de la vía, etc. Entonces, como siempre, vamos a iniciar en el módulo de Terrain, que es donde se crean las superficies de trabajo. Y en este caso le voy a decir insertar archivo y simplemente voy a buscar el archivo tipo CSV, le digo abrir, elijo el formato y en este caso vamos a utilizar un formato de importación predeterminado. Estos son pequeños archivos que se pueden guardar en el disco duro. Voy a buscarlo acá. Son archivos conocidos como IOP. Como lo mencionó Chadia, definen las especificaciones de importación. Le digo abrir, aceptar y acá simplemente elijo el archivo de importación, le digo aceptar y acá vemos la estructura del archivo. Entonces, en el archivo IOP
ya están definidas las columnas, acá están ya predeterminadas, están definidos los campos, están definidos los códigos, como lo vimos ahora en el archivo. Esta es la parte más interesante. Por ejemplo, el eje de la vía o la línea central está definido como polilínea, está definido como línea de quiebre y se le dice que se conecte por códigos adyacentes. Y a cada línea se le puede definir su color, tipo de línea, símbolo, etcétera. Acá tenemos varias líneas de quiebre ya predefinidas y también se pueden definir puntos y agregarles diferentes símbolos. La pestaña de prueba me permite verificar que los registros se estén importando de manera correcta. Acá lo vemos. Y acá se define la proyección geográfica. La voy a definir. En este caso es posible definirla con estos sistemas de coordenadas o como lo voy a hacer aquí mediante el código EPSG. Esta área corresponde al 2193. Acá tengo definida la proyección y le digo aceptar para importar los puntos. Acá están todos los puntos importados. Vemos que tenemos un total de más o menos 2000 puntos. Están seleccionados, por eso aparecen de este color. Le hago clic acá afuera y cada punto y línea de quiebre adquiere su color con el cual fueron definidos en el archivo IOP. Acá, por ejemplo, si elijo el eje de la vía, puedo ver sus propiedades, el nombre, y veo que es una línea de quiebre. Entonces acá tenemos el levantamiento topográfico, tenemos el eje de la vía, los bordes definidos como R1 y R2, a derecha e izquierda. Podemos definir cercas, podemos definir corrientes de agua, como en este caso se definen por el borde del agua y por la línea de fondo del arroyo. También tenemos puntos de control, como vemos estos que estoy señalando, etcétera. Entonces, teniendo los puntos importados, lo que voy a hacer es generar los contornos o curvas de nivel. Acá en modelado de terreno, generar. Acá se definen los contornos principales y secundarios. Los principales cada 5 metros y los menores cada metro. Voy a definir una longitud máxima de triángulo de 100 metros y voy a definir los contornos o curvas de nivel. Acá tenemos las curvas de nivel y vamos a ver acá que tenemos la superficie tridimensional bien definida gracias a las curvas, perdón, a las líneas de quiebre que ya están bien definidas. Acá por ejemplo vemos el borde del talud. Acá vemos los arroyos bien definidos y voy a colocar una vista al lado de la otra, de esta manera. También es útil definir el borde de la superficie TIN. Esto se hace acá en operaciones TIN, crear elemento de borde y acá lo tenemos definido. En opciones de planta podemos añadir la flecha de norte y en opciones 3D podemos utilizar esta opción de rastrear mouse, de manera que si yo sigo, por ejemplo, la vía existente en planta, él me muestra su ubicación correspondiente en 3D. Uno de los beneficios de georreferenciar la superficie es que puedo generar
imágenes de fondo, acá en inicio, mapas en vivo, tenemos varios proveedores gratuitos de imágenes y simplemente se corta el área de interés y se guarda. Esto no lo voy a hacer ahora porque ya bajé la imagen. También es posible agregar imágenes propias y simplemente voy a añadir la imagen de fondo acá. La voy a dejar a resolución plena y acá tenemos la imagen de fondo. Para ver la importancia de las líneas de quiebre, vamos a ver acá un detalle. Primero voy a mencionar que los contornos y las imágenes de fondo y otros elementos es mejor conservarlos en archivos, digamos, independientes y agregarlos al fondo, bien sea acá en planta de terrain o en planta del siguiente módulo, que es el módulo de location. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue previamente guardé las curvas de nivel en un archivo independiente y los voy a agregar posteriormente. Entonces, por ahora los puedo borrar sin afectar la superficie. Y nos vamos a concentrar acá en este arroyo. Voy a seleccionar el fondo del arroyo. Vemos que está definido como línea de quiebre. Acá en propiedades se puede ver. Y vamos a ver si le quito la propiedad de línea de quiebre. Le digo aplicar. Y le digo generar nuevamente. Vamos a ver la diferencia acá. Ya el arroyo no está delimitado como lo veíamos anteriormente. Voy a volverla a definir y a generar nuevamente. Y acá vemos la diferencia. Una vez tenemos bien definida la superficie de trabajo, simplemente la guardamos y procedemos a pasar al siguiente módulo para completar el diseño. Lo voy a llamar superficie topo y la voy a guardar. Entonces, la idea es hacer una modificación de la trayectoria de esta vía, quitándole algunas de las curvas, y la idea es hacer el diseño en esta área que estoy acá señalando. Entonces, el alineamiento preliminar lo podríamos importar de otra aplicación, bien sea en DWG, en XML, en un archivo shape, o yo lo podría dibujar acá manualmente. Y una tercera opción es crearlo totalmente de forma manual en el siguiente módulo, que es la que vamos a hacer hoy. Entonces, ya tengo mi superficie de trabajo bien definida y voy a pasar al módulo de location. Voy a empezar desde cero y le digo archivo nuevo. Voy a buscar la superficie que acabo de crear, esta superficie topo. Le digo aceptar y vamos a iniciar en el centro del terreno como punto inicial y vamos a usar la plantilla de sección transversal por defecto. Le digo terminar y acá tengo la vista de planta
la vista de sección y una tabla de datos. Esta configuración de pantalla se puede guardar en formatos de pantalla que también se pueden guardar en pequeños archivos en el disco duro para ser reutilizados. Y les voy a mostrar uno que tengo preconfigurado para los diseños. Es simplemente la distribución de las pantallas y de las vistas. Tenemos acá la vista de planta del levantamiento, la vista de sección transversal, el perfil, y aquí voy a habilitar el diagrama de masas. Bueno, el siguiente paso es la configuración de la sección transversal. Esto se hace en inicio, editor de plantillas, y acá tenemos que la plantilla de bajo tráfico es la que está aplicada por defecto. Es simplemente una plantilla con una sola capa de afirmado. Para este proyecto vamos a utilizar una plantilla similar a esta, que es una plantilla rural con 3 capas, base, subbase y capa de rodadura. También existen plantillas urbanas y para aplicaciones forestales. Las plantillas son totalmente dinámicas, ellas no se dibujan, sino que se configuran. Cada plantilla tiene componentes a izquierda y derecha, y cada componente tiene una tabla de propiedades, por ejemplo, donde se definen los anchos, las pendientes, los espesores de las capas, etc. Entonces, cuando una plantilla de estas básica no se adapta, digamos, al proyecto, tenemos un depósito virtual de componentes, calzadas, cunetas, taludes, muros, etcétera. Les voy a mostrar acá rápidamente algún ejemplo en muros. Por ejemplo, un gavión en relleno al lado izquierdo, totalmente dinámico. Todos los componentes de los cajones son configurables, o un gavión en corte, etcétera. Entonces, estos componentes se pueden combinar para crear una plantilla que se adapte a cada proyecto. En este caso yo tengo la plantilla ya configurada, y las plantillas también se pueden guardar en el disco duro en archivos de formato TPL. Para usarlo simplemente le digo combinar y busco la plantilla. Es una plantilla rural de 5 metros más o menos. Y simplemente la importo desde el disco duro. Y acá la tengo. Esta es la plantilla. Acá se ve en corte, en relleno. Le digo aceptar, recalcular. Y la plantilla todavía no ha sido aplicada. Entonces, para asignarla, le digo corredor, asignar por rango, y simplemente la busco acá, rural de 5 metros, y la voy a aplicar a todo el rango de estaciones. En un proyecto real es posible tener múltiples plantillas eh, en diferentes rangos de abscisas o estaciones. Acá le digo aceptar, y ya tenemos la plantilla lista con la que vamos a trabajar en el proyecto. El siguiente paso es configurar la vista tridimensional, porque vamos a ver que lo que hagamos en planta se va a reflejar en las demás ventanas de manera, digamos, dinámica. Entonces vamos a configurar en opciones tridimensionales, primero que todo, la superficie topo. Vamos a hacer que sea semitransparente con este valor del canal alfa, y vamos a agregar una superficie de corredor que va a representar la vía que vamos a diseñar.
va a ser la superficie combinada final y le vamos a cambiar el color para que contraste. Entonces ya tengo mi superficie tridimensional y el siguiente paso es la creación manual del alineamiento horizontal. Entonces voy a capturar este punto, que es el punto inicial, le doy clic derecho, añadir herramienta de IPs, capturo el punto inicial y vamos a hacerlo coincidir con el eje de la vía existente acá y simplemente voy agregando acá puntos, agrego un IP y acá vemos cómo se van todas las pantallas. Acá les voy a mostrar cómo se va generando el perfil longitudinal del terreno, el diagrama de masas y la vista tridimensional. Voy a agregar otro punto acá. Vamos a llegar hasta acá. Y simplemente insertamos dos puntos más de esta manera para tratar de alinear la vía nueva con la existente. Y aquí podríamos insertar otro punto de esta forma y vamos viendo cómo se van actualizando dinámicamente todas las vistas. Es importante anotar que en cualquier momento es posible modificar el diseño. Acá yo puedo modificar cualquier punto y veo el efecto que tiene en cada caso. Volvemos a la abscisa inicial o estación inicial y el siguiente paso va a ser la eh, inserción de las curvas horizontales. Venimos acá al panel de curvas horizontales. Vemos que es posible adicionar curvas circulares y curvas de transición espirales. Vamos al siguiente punto de intersección, que es este, y vamos en este caso solamente a utilizar curvas circulares de 135 metros. Vamos a aplicar la primera curva acá. Y acá tenemos tangente, inicio de curva, índice, radio y fin de curva. Vamos a la siguiente. $135 también. La aplicamos y podemos eh, seguir repitiendo el procedimiento o podemos tomar una curva tipo, la guardamos y la aplicamos como curva por defecto, digamos. Y acá tenemos nuestras tres curvas horizontales de 135 metros. Aún en este punto es posible realizar cambios en el diseño. Por ejemplo, puedo mover acá de acuerdo con lo que, digamos, se necesite. De manera análoga, voy a ir al punto
o abscisa inicial. Y ahora vamos a pasar a crear el alineamiento vertical. Acá voy a agrandar un poco. Y la idea es tener bajo control, digamos, los parámetros de costo total de movimiento de materiales, el diagrama de masas cuando se pueda lo más balanceado posible, y las pendientes máximas tenerlas bajo ciertos límites. Entonces voy a agregar acá a crear un alineamiento vertical inicial de esta forma, y me está mostrando que la pendiente total es del 2%. Acá vemos el diagrama de masas. Obviamente tenemos un gran sobrante de material, y vamos a ver, antes de añadir nuevos puntos de intersección verticales, acá en el explorador de proyectos tenemos alineamiento horizontal, tenemos alineamiento vertical, y podemos hacer un cálculo de costos en lo que tiene que ver con movimiento de materiales. Entonces, en esta etapa del diseño tenemos un costo de 446.000 unidades, digamos, y les voy a mostrar dónde se configuran los costos unitarios en opciones verticales. Costos unitarios. Acá podemos definir materiales o utilizar estos materiales que vienen cargados por defecto. Para cada material se definen costos de manejo en excavación y terraplén, y para todos los materiales en común se definen costos de acarreo. Y estas quiebres determinan las categorías de acarreo libre, sobre acarreo y acarreo externo, y los puntos de quiebre están determinados por los costos de acarreo y carga. De manera análoga, factores de diseño para cada tipo de material. Tenemos los factores geotécnicos como pendientes de corte y relleno, y factores de expansión y compresión. Entonces voy a adicionar unos cuantos puntos de intersección verticales de esta manera para ilustrar el proceso de diseño, digamos, manual. Vamos viendo cómo se van actualizando los costos. El diagrama de masas de esta manera. Ahí tenemos casi balanceado el diagrama de masas. Tenemos un sobrante más o menos de 700 metros cúbicos. Y este es básicamente el procedimiento para un diseño totalmente manual. Es bueno aclarar que cuando se tiene el diseño manual, se puede perfeccionar mediante el optimizador vertical. No lo vamos a ver el día de hoy, pero es una herramienta bastante poderosa para optimizar los movimientos de materiales y lograr un costo mínimo. Voy a volver al punto inicial, y de manera análoga, ahora en el panel de curvas verticales, voy avanzando con esta flecha al siguiente punto de intersección, y vamos a agregar los segmentos parabólicos. En este caso estamos trabajando con una vía de 60 kilómetros por hora, y tenemos un factor de curvatura mínimo. Vamos a trabajar con un factor de curvatura mínimo de alrededor de 15. En este caso me dice que 20 está bien. Voy a aplicarlo. Y acá tengo la curva vertical, inicio de curva, fin de curva, el índice y el factor de curvatura vertical. Voy al siguiente punto.
y acá tengo mi alineamiento vertical final. En cualquier momento voy a volver acá al explorador de proyectos. Tenemos acá un costo determinado y aún tengo cierta libertad de movimiento y vemos cómo cambia el costo, cómo se actualiza automáticamente el diagrama de masas, etcétera. Como lo dije anteriormente, esta sería la base para el optimizador vertical, que por cuestión de tiempo no lo vamos a tratar el día de hoy. Vamos a mostrar ahora los volúmenes, las tablas de datos. Acá tenemos varias tablas de datos totalmente configurables. Acá podemos quitar y agregar columnas. Voy a remover las columnas y voy a agregar los datos de los volúmenes generales. Volumen de corte de relleno a nivel de subrasante y acarreo total. Y vamos a reportar cada 20 metros, es común. En propiedades puedo cambiar el número de muestras y los totales. Y acá tenemos la abscisa o estación, volumen de corte, volumen de relleno a nivel de subrasante y el acarreo de material. Como lo dije anteriormente, es totalmente posible agregar en la vista de planta los fondos. En este caso, voy a agregar curvas de nivel y voy a agregar la imagen que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos todos los datos de contexto para el diseño. Tenemos levantamiento inicial y el trazado nuevo. Voy a quitar la imagen para que sea más claro. Podemos quitar una imagen de a una imagen o quitarlas todas. Por ejemplo, la imagen satelital, y acá tenemos la vista de planta con las curvas de nivel. Acá podemos ver la vista de sección transversal y con estas flechas podemos ir recorriendo el diseño y en cualquier momento podemos aún realizar cambios en el mismo. Vamos a ver la vista tridimensional. Acá la tenemos. Acá podemos revisar que no haya ningún problema. Y también es posible agregar acá líneas de quiebre. Por ejemplo, ya están agregadas las líneas que definen las cunetas, los bordes de los taludes, los bordes de pavimento
y vemos que cada una de ellas está definida acá como línea de quiebre. Acá tenemos la superficie final de la vía. Y una vez estamos conformes con digamos, el diseño inicial, podemos agregar otros elementos como serían los drenajes, obras de drenaje transversal. Vamos a ver cómo se vería en este punto un drenaje. Simplemente vengo acá a este icono de drenajes, le digo añadir, aceptar, y acá está el drenaje inicial. Acá lo elijo y puedo modificar sus propiedades. Acá puedo aumentar el diámetro a 80 centímetros y puedo cambiar el gradiente, por ejemplo, la longitud a ambos lados, el grado de desviaje, que es el ángulo que forma con el eje de la vía, etcétera. Los drenajes se pueden mostrar en las opciones 3D. Y acá podemos ver el drenaje. Acá la superficie me la está mostrando semi-transparente, le voy a decir que me la muestre totalmente opaca. Acá vemos el drenaje y vamos a ver nuevamente la superficie tridimensional sin que sea semi-transparente. De esta manera contrasta totalmente con la superficie topo original. Estas superficies de corredor que se crean acá, cada una de ellas es posible exportarla en formato LAN XML. Acá en archivo, guardar como. Acá tengo todos los archivos, los formatos en los que puedo exportar, por ejemplo, DWG, en coordenadas en formato de texto LAN XML, archivos Avenza, archivos Shape, etcétera. Y el formato tradicional de salida es el módulo de multiplot. Simplemente vengo acá a multiplot y lo primero es definir el tamaño del papel para formato de salida directamente en Plotter o en PDF. Entonces acá yo puedo crear la salida desde cero, agregando tablas, rectángulos, eh, leyendas o convenciones. Puedo usar esta opción online, por ejemplo, para crear vista de planta y perfil, o puedo puedo usar formatos ya determinados. Por ejemplo, acá le digo abrir formato de libro y son simplemente formatos que se guardan en el disco duro y son simplemente reutilizables. Por ejemplo, títulos, secciones transversales del proyecto y vista de planta y de perfil. Estos formatos, una vez que han sido adaptados a las normas de cada país o de cada empresa, simplemente son reutilizables. Se pueden guardar en el disco duro y se pueden aplicar a cada
a cada proyecto. No es necesario, digamos, crearlos desde cero. Voy a regresar a la vista. Formato de pantalla inicial. Y acá tenemos las vistas, digamos, finales del proyecto. Y este es básicamente el flujo del trabajo para un diseño básico de la modificación de una vía existente. No sé, Chadia, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas, ¿cómo se pueden configurar los sobreanchos en las curvas horizontales? Ok, entonces vamos a usar este mismo ejemplo y esto se hace en el panel de curvas horizontales y existen digamos, dos maneras de hacerlo. Acá vemos dónde se definen. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un punto de intersección horizontal. Acá ya estamos ubicados y vemos que el sobreancho eh, interior y exterior simplemente se pueden configurar acá. En este caso sería en metros. Puedo configurar ambos o uno solo según se necesite. Y la otra opción es usando esta opción de auto. Esta opción de auto lo que hace es que si venimos acá en especificaciones de vía, él toma los sobreanchos de tablas que están totalmente predeterminadas. Por ejemplo, esta sería la tabla que corresponde a sobreanchos. Y para curvas hasta de 80 metros de radio, acá se define cada uno de los sobreanchos según las normas de cada país o de cada región. Estas tablas son simplemente una guía y se deben configurar de acuerdo a los estándares de cada sitio. Entonces acá tenemos la primera columna, define el radio de la curva horizontal, eh, el encabezado de cada columna es el delta del PI y en el cuerpo de la curva se definen los sobreanchos que se aplicarían para cada una de ellas. ¿Alguna otra pregunta, Shadia? Sí, Humberto, la siguiente pregunta que tenemos, ¿es posible mostrar las cunetas en planta y perfil? Sí, sí es posible. Entonces, primero vamos a verlas en planta y en ambos casos para mostrar las cunetas es necesario, vamos a ir acá a una estación donde exista la cuneta, acá en este caso. Vamos a utilizar los códigos de plantilla, simplemente nos ubicamos con el mouse en el punto y el fondo de la cuneta está definido por dos códigos de plantilla. Uno es el DIR, corresponde al lado derecho, y el otro es el DOR. Estos son del lado derecho y similarmente están definidos los códigos para el lado izquierdo. En este caso es DOL y DIL. Entonces, sabiendo esos códigos, tenemos una opción muy interesante que si le doy clic derecho, opciones de planta, la opción de sombreado, me permite usar códigos, pares de códigos, acá le digo añadir y simplemente busco los códigos. Entonces los códigos, vamos a hacerlo a la izquierda, DOL, y el otro sería el DIL.
le digo aceptar y le voy a cambiar acá el color azul, aceptar, y me va a mostrar acá. Hicimos solamente el lado izquierdo de la vía y acá me muestra los códigos correspondientes a las líneas de quiebre que definen los fondos de las cunetas. Acá me muestra dónde hay cunetas en el lado izquierdo de la vía en todo el alineamiento. Esto sería un método para planta. Ahora para perfil, el método es algo similar. Le voy a dar acá opciones de perfil y códigos de plantilla. Aquí voy a añadir los mismos códigos DIL y DOL. Vamos a usar solamente los del lado izquierdo. Le cambio el color, recalcular. Y acá me está mostrando con estas líneas de color azul la posición de las cunetas izquierdas en la ventana digamos, de perfil. Acá en perfil también puedo agregar fácilmente bordes de camino y bordes de talud. Y esa es la segunda respuesta. Gracias, Humberto. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo funciona en la intersección? Pero creo que esta pregunta tal vez fue hecha en algún momento de la presentación. No sé específicamente a qué hora. No sé si puedas tener algún Mm, tipo de respuesta, así como funciona con intersección, es lo que dice. No, no sabría decirle exactamente, sí, como lo dice, en qué momento hicieron La pregunta, la sí. pregunta. Sí, de pronto la Eh, podrían, si nos la pueden hacer Un poco, sí, con un más poco más claridad. específica en qué momento. Sí, por favor, si la persona nos está escuchando, si nos puede hacer nuevamente la pregunta, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se pueden subir archivos para la verificación del cumplimiento de las especificaciones? Eh, la forma más aproximada es como lo mencioné acá, y es cargando estas tablas que son simplemente tablas de texto. Por ejemplo, esta es la tabla que define los peraltes máximos. Acá la primera columna son radio mínimo, los encabezados son las velocidades de diseño y acá dentro de la tabla los peraltes propiamente dichos. Entonces, una vez se cargan estas tablas con las normas de cada región o de cada país y se usa la opción automática acá en el diseño geométrico, eh, es posible hacer que el diseño se adapte a estos valores de las tablas, y en cualquier caso de violación aparecen mensajes, digamos, de alarma diciendo en qué momento no se está cumpliendo alguna de las reglas o de los estándares. Ok. Creo que vamos a tener una pregunta más. Humberto, dicen aquí, creo que esta la puedo responder yo. ¿Estos archivos de trabajo están incluidos en la ayuda o cómo los podemos obtener? Sí, podemos compartir estos archivos, ya si están registrados en este seminario web. Enviaremos un correo electrónico de seguimiento con el video que estamos grabando ahora mismo, y adjuntaremos los archivos con los que estamos trabajando hoy. Humberto, creo que, la pregunta que tenemos aquí pendiente de cómo funciona con intersección, aclara diciendo intersección es de caminos.
Creo que sigue un Mm, poco confusa la sí, un poco pregunta. confusa. Pero de todos modos, si la entiendo como creo que es, existe un webinar que es enfocado a diseño de intersección de caminos o de vías y se lo podríamos hacer llegar el link Ok, eh, internamente. suena perfecto. Bueno, Humberto, creo que vamos a dejarlo aquí. Las demás preguntas que nos están llegando en este momento las haremos llegar vía correo electrónico. Gracias, Humberto, por la presentación. ¿Algo que decir? No, les agradezco mucho por su atención. Hasta luego a todos. Buen día. Buenas noches. Adiós.